Imagina una vela encendida en medio de una tormenta. Los vientos soplan con fuerza, la lluvia intenta ahogarla, pero la llama sigue ahí, intacta. Esa vela eres tú cuando dominas tu mente. En un mundo que intenta constantemente decirte quién deberías ser, el acto más revolucionario es hacerte tan fuerte que nada pueda apagar tu brillo interior. Hoy descubriremos las claves estoicas para que tu luz sea inalcanzable para la oscuridad de los demás. Porque la verdadera fortaleza no nace cuando todo va bien, sino cuando decides mantener tu paz incluso en medio del caos. Habrá personas que intentarán apagar tu confianza con críticas, dudas o indiferencia. Pero una mujer estoica entiende que su valor no depende de la aprobación externa. Ella aprende a proteger su energía, a levantarse después de cada caída y a convertir cada herida en sabiduría. Mientras otros se quiebran buscando validación, ella construye una mente tan firme que ninguna tormenta puede derrumbarla. Y cuando una mujer descubre su poder interior, deja de mendigar amor, atención o reconocimiento, porque comprende que la luz más importante siempre nace desde dentro. Comencemos. 1. Deja de entregar tu valor a los demás. Muchas mujeres viven agotadas emocionalmente porque, sin darse cuenta, han entregado su valor a las manos equivocadas. Se acostumbraron a medir su importancia según quién les escribe, quién las busca, quién les presta atención o quién decide quedarse. Y aunque pocas lo admiten, esa necesidad constante de aprobación termina rompiendo lentamente la autoestima desde adentro. Porque cuando una mujer empieza a depender emocionalmente de cómo otros la tratan para sentirse suficiente, deja de vivir en paz consigo misma. Un mensaje ignorado le cambia el ánimo. Una mirada fría le hace cuestionar su belleza. Un rechazo le hace pensar que no vale lo suficiente. Y así, poco a poco, comienza a olvidar quién era antes de necesitar validación. El problema no es amar ni querer sentirse querida. El problema empieza cuando tu felicidad depende completamente de la aceptación de los demás. Ahí es donde nace el vacío emocional. Ahí es donde muchas mujeres pierden su brillo tratando desesperadamente de ser elegidas por personas que ni siquiera saben valorar su corazón. El estoicismo femenino enseña algo profundamente liberador. Tu valor no cambia por cómo te tratan los demás. Escucha bien esto, porque puede cambiar tu vida. La indiferencia de alguien no disminuye tu grandeza. El rechazo no define tu identidad. Y que alguien no vea tu luz no significa que no brilles. A veces simplemente estás intentando ser apreciada por personas incapaces de reconocer lo valiosa que eres. Y cuando una mujer entiende eso, deja de perseguir amor donde solo recibe migajas emocionales. Deja de mendigar atención. Deja de correr detrás de quien la ignora. Deja de explicar constantemente su valor esperando que alguien finalmente la vea, porque comprende que una mujer fuerte no necesita convencer al mundo de su importancia. Su energía habla por ella, su paz habla por ella, su dignidad habla por ella. Hay una diferencia enorme entre una mujer que se ama y una mujer que necesita aprobación para sentirse amada. La primera puede estar sola sin sentirse vacía. La segunda vive aterrada del abandono porque cree que sin alguien al lado pierde valor. Y muchas veces esa inseguridad nace de heridas antiguas. Tal vez creciste sintiendo que debías esforzarte demasiado para recibir cariño. Tal vez aprendiste a callar tus necesidades para no incomodar. Tal vez te acostumbraste a darlo todo esperando que alguien finalmente te eligiera. Pero llega un momento donde debes entender algo importante. Seguir entregando tu valor a los demás solo hará que olvides tu propia esencia.
Porque quien vive dependiendo emocionalmente de otros nunca descansa realmente. Siempre está pendiente de señales, de respuestas, de cambios de actitud, de silencios, de rechazos. Y vivir así es agotador. El estoicismo femenino no te enseña a ser fría. Te enseña a no perderte a ti misma intentando ser suficiente para todos. Te enseña que tu paz vale más que cualquier atención temporal, que tu dignidad vale más que perseguir a alguien que no te da claridad, que una mujer segura no necesita humillarse para ser amada. Y quizás hoy necesitas escuchar esto. No tienes que demostrarle tu valor a quien constantemente te hace sentir invisible. No tienes que rogar cariño, no tienes que competir por atención, no tienes que disminuirte para que alguien más se sienta cómodo contigo. La mujer estoica aprende a mirarse con respeto, incluso en sus días más difíciles, incluso cuando se siente rota, incluso cuando duda de sí misma, porque entiende que el amor propio no nace de sentirse perfecta, sino de decidir no abandonarse jamás. Y esa es una de las transformaciones más poderosas que puede vivir una mujer, dejar de buscar afuera lo que siempre debió construir dentro de sí misma. Porque cuando una mujer deja de depender emocionalmente de la validación externa, algo cambia profundamente en su interior. Empieza a caminar diferente. Ya no suplica presencia, ya no se aferra a quien claramente no quiere quedarse, ya no pierde su energía tratando de ser suficiente para personas emocionalmente incapaces de valorarla. Y aunque al principio duele soltar esa necesidad de aprobación, después se convierte en libertad, una libertad silenciosa pero poderosa. La libertad de saber que tu valor existe incluso cuando nadie te aplaude, incluso cuando nadie te busca, incluso cuando el mundo parece ignorarte. Porque una mujer verdaderamente fuerte no necesita ser constantemente admirada para recordar quién es. Y ahí comienza la verdadera autoestima. No en los halagos, no en la atención, no en las redes sociales, sino en la capacidad de permanecer fiel a ti misma, aun cuando nadie más lo haga. La mujer estoica deja de entregar su corazón a cualquiera. Se vuelve más consciente de su energía, de su tiempo y de su paz. Aprende que no todo el mundo merece acceso a su alma. Y en lugar de perseguir desesperadamente amor externo, empieza a construir una relación sólida consigo misma. Se escucha más, se respeta más, se abandona menos, porque finalmente comprende algo que transforma completamente su vida. La verdadera seguridad nace cuando dejas de buscar afuera lo que debes construir dentro de ti. 2. El dolor puede destruirte o transformarte. Toda mujer atraviesa momentos que la cambian para siempre. Momentos que llegan sin avisar y que rompen partes de ella que jamás imaginó perder. Traiciones que vienen de personas en las que confiaba profundamente. Abandonos que dejan silencios imposibles de explicar. Desilusiones que apagan lentamente la ilusión que tenía por la vida. Y aunque desde afuera muchas veces parece fuerte, por dentro hay noches donde siente que todo pesa demasiado. Noches silenciosas, donde llora en secreto para que nadie note lo cansada que está emocionalmente. Noches donde se pregunta por qué tuvo que vivir tantas heridas, por qué algunas personas lastimaron un corazón que solo quería amar sinceramente. Porque sí, hay dolores que marcan a una mujer para siempre, palabras que nunca olvida. Promesas rotas que todavía duelen, ausencias que siguen viviendo dentro de ella incluso después de mucho tiempo. Y es justamente ahí, en medio de ese sufrimiento silencioso, donde muchas mujeres se quiebran. Algunas se endurecen tanto que dejan de creer en el amor. Otras pierden completamente su autoestima. Y muchas comienzan a vivir desde el miedo, desconfiando de todo y de todos. Pero la mujer estoica aprende algo diferente.
Aprende que el dolor puede destruirte o puede transformarte. Todo depende de lo que decides hacer con aquello que te rompió. Porque, aunque no puedes evitar ciertas heridas, sí puedes decidir quién te conviertes después de ellas. Y ahí nace una de las mayores fortalezas del estoicismo femenino: convertir el sufrimiento en crecimiento emocional. La mujer estoica no niega el dolor, no finge que nada le afecta, no se vuelve insensible. Ella siente profundamente, pero en lugar de quedarse atrapada en la tristeza, utiliza cada experiencia difícil como entrenamiento emocional. Entiende que la vida no siempre será justa, pero también entiende que quedarse en el papel de víctima solo prolonga el sufrimiento. Por eso, poco a poco, transforma sus heridas en sabiduría. Cada decepción le enseña a elegir mejor a las personas que permite entrar en su vida. Cada caída le enseña que tiene la capacidad de levantarse incluso cuando siente que ya no puede más. Cada traición le recuerda la importancia de proteger su paz interior. Y cada lágrima le enseña que sobrevivió a momentos que alguna vez creyó imposibles de superar. Hay algo profundamente poderoso en una mujer que ha sufrido y aún así decide seguir adelante sin perder su esencia. Porque cualquiera puede ser amable cuando nunca ha sido herido. Pero seguir teniendo un corazón noble después de haber pasado por tanto dolor, eso requiere una fuerza inmensa. Y quizás nadie te lo dijo antes, pero no eres débil por haber sufrido. No eres menos valiosa por haberte roto emocionalmente alguna vez. No eres frágil por haber llorado noches enteras tratando de entender por qué la vida te dolía tanto. De hecho, muchas veces las mujeres más fuertes son aquellas que aprendieron a sanar en silencio mientras seguían cumpliendo con sus responsabilidades todos los días. Mujeres que sonreían mientras por dentro intentaban reconstruirse. Mujeres que siguieron dando amor incluso cuando la vida las había llenado de heridas. Y aunque hubo momentos donde pensaron en rendirse, algo dentro de ellas decidió continuar. Porque el sufrimiento tiene una misión. Aunque ahora no siempre lo entiendas, muchas veces el dolor llega para despertarte, para obligarte a volver a ti misma, para enseñarte que estabas entregando demasiado a personas equivocadas, para mostrarte que tu felicidad no puede depender de alguien más y, sobre todo, para sacar a la luz una versión más fuerte, más consciente y más sabia de ti. A veces la vida rompe la versión de ti que vivía buscando aprobación para construir una mujer más segura de sí misma. A veces las despedidas existen para enseñarte amor propio. A veces perder a alguien te ayuda a encontrarte a ti misma, y aunque duele aceptarlo, muchas transformaciones nacen precisamente en los momentos más oscuros de la vida. La mujer estoica entiende que sanar no significa olvidar lo vivido. Significa dejar de permitir que el pasado controle su presente. Significa aprender de las heridas sin vivir encadenada a ellas. Porque quedarse atrapada eternamente en el dolor solo termina apagando su luz. Y ella ya sufrió demasiado como para también perderse a sí misma. Por eso comienza a reconstruirse con paciencia. Aprende a estar sola sin sentirse vacía. Aprende a cuidar su energía, aprende a poner límites donde antes se conformaba con migajas emocionales y, sobre todo, aprende que su paz vale más que cualquier relación que la destruya emocionalmente. Hay un momento en la vida de toda mujer donde comprende que ya no puede seguir viviendo desde la tristeza, donde se cansa de sufrir por personas que nunca supieron valorarla, donde finalmente decide elegirse a sí misma. Y aunque el proceso duele, ahí comienza su verdadera transformación, porque una mujer que ha atravesado el dolor y decide sanar conscientemente, desarrolla una fuerza que nadie puede quitarle. Ya no se rompe tan fácilmente, ya no depende tanto de la opinión ajena,
Ya no necesita que el mundo entero la apruebe para sentirse suficiente. Empieza a encontrar estabilidad dentro de sí misma. Y esa es una de las formas más profundas de libertad emocional. El estoicismo femenino no promete una vida sin dolor. Promete una mujer capaz de atravesarlo sin perderse a sí misma. Una mujer que, incluso después de haber sido decepcionada, sigue creyendo en su valor. Una mujer que convierte las heridas en lecciones, que transforma las lágrimas en fortaleza, que utiliza cada caída para elevarse con más conciencia, porque al final las experiencias difíciles no llegaron para destruirte completamente, llegaron para mostrarte la fuerza que todavía no conocías dentro de ti. Y cuando entiendes eso, tu luz deja de depender de las circunstancias. Ya no necesitas que todo salga perfecto para sentir paz. Ya no permites que una decepción destruya tu autoestima. Ya no dejas que el dolor defina tu identidad. Porque descubres que tu verdadera fuerza no nace cuando todo está bien. Nace cuando, aun en medio del caos, decides seguir adelante sin apagar la bondad de tu corazón. 3. Aprende a proteger tu energía. Una de las lecciones más difíciles que aprende una mujer en la vida es entender que no todo el mundo merece acceso a su energía. Porque muchas veces, por querer ser buena, comprensiva y estar para todos, termina agotándose emocionalmente hasta el punto de olvidarse completamente de sí misma. Se acostumbra a cargar problemas ajenos, a escuchar heridas de otros mientras ignora las propias, a sostener relaciones que la drenan simplemente por miedo a decepcionar a alguien. Y aunque desde afuera parece fortaleza, por dentro comienza a sentirse cansada, vacía y desconectada de su paz. Hay personas que no llegan a tu vida para construirte, sino para consumir tu energía lentamente. Personas que viven permanentemente en el drama, en la manipulación, en las críticas constantes, en el caos emocional. Personas que solo aparecen cuando necesitan algo, pero desaparecen cuando eres tú quien necesita apoyo. Y lo más peligroso es que muchas mujeres permanecen demasiado tiempo en esos ambientes porque sienten culpa al alejarse. Creen que poner límites es egoísmo. Creen que priorizarse es abandonar a los demás. Creen que decir no las convierte en malas personas. Pero el estoicismo femenino enseña algo profundamente importante. Proteger tu paz mental es una forma de amor propio. No puedes seguir entregando partes de ti a personas que constantemente apagan tu luz. No puedes construir una vida tranquila rodeándote de caos emocional. No puedes sanar en lugares que siguen rompiéndote todos los días. Y aunque aceptarlo duele, a veces crecer significa alejarte de lugares donde ya no puedes florecer. Significa dejar conversaciones que solo te llenan de ansiedad. Significa tomar distancia de vínculos donde siempre terminas emocionalmente agotada. Significa entender que no todas las personas merecen permanecer cerca de tu corazón. Porque una mujer estoica aprende a observar cómo se siente después de compartir tiempo con alguien. Si constantemente termina triste, confundida, drenada o insegura, entiende que algo ahí no está bien. Y en lugar de seguir sacrificándose para mantener relaciones vacías, empieza a proteger su energía como algo sagrado. Porque llega un momento donde comprendes que no puedes salvar a todos. No puedes cargar los problemas emocionales de cada persona mientras tú te destruyes lentamente por dentro. No puedes convertirte en refugio de todos mientras nadie se preocupa por cuidar tu alma. Hay mujeres que viven intentando sanar a personas que ni siquiera quieren cambiar. Mujeres que se desgastan emocionalmente tratando de rescatar relaciones imposibles. Mujeres que dan tanto de sí mismas que terminan completamente vacías. Y lo más triste es que muchas veces nadie nota cuánto están sufriendo, porque aprendieron a callar su dolor mientras seguían siendo fuertes para los demás. Pero la mujer estoica finalmente entiende que ayudar
no significa sacrificarse hasta desaparecer. Comprende que ser empática no significa permitir abusos emocionales. Comprende que amar no significa tolerar constantemente faltas de respeto, indiferencia o manipulación. Y esa comprensión cambia completamente su manera de relacionarse con el mundo, porque comienza a entender que no necesita quedarse en lugares donde constantemente tiene que traicionarse a sí misma para ser aceptada. Empieza a elegir su tranquilidad por encima de relaciones desgastantes. Empieza a retirarse de discusiones innecesarias. Empieza a guardar silencio donde antes intentaba explicarse una y otra vez. Y aunque muchas personas no entienden ese cambio, ella sabe que finalmente está aprendiendo a respetarse. La mujer fuerte aprende a poner límites sin culpa, y eso no ocurre de un día para otro. Muchas veces cuesta muchísimo decir no cuando toda la vida te acostumbraste a priorizar a los demás antes que a ti misma. Cuesta dejar de sentir responsabilidad por emociones ajenas. Cuesta alejarte de personas que amas, aunque sabes que te hacen daño. Pero llega un momento donde entiendes que seguir permitiendo todo también tiene un precio: perder tu paz interior. Y una mujer que pierde constantemente su paz para mantener felices a otros, termina alejándose de sí misma. Por eso la mujer estoica aprende a decir no sin sentirse cruel. Aprende a tomar distancia sin necesidad de pelear. Aprende que no necesita justificar cada decisión que toma para cuidar su bienestar emocional. Porque madurar también significa entender que algunas personas se molestarán cuando ya no puedan manipular tu bondad. Algunas personas te llamarán fría simplemente porque dejaste de permitir faltas de respeto. Algunas personas dirán que cambiaste cuando en realidad solo empezaste a valorarte más. Y aunque eso duele, también es parte del crecimiento. Porque cuando una mujer comienza a proteger su energía, inevitablemente deja de ser accesible para quienes solo querían consumirla emocionalmente. La mujer estoica ya no siente necesidad de estar disponible para todos. Ya no responde inmediatamente a cada conflicto. Ya no se desgasta intentando agradar constantemente. Aprende a seleccionar cuidadosamente dónde pone su tiempo, su atención y su corazón, porque comprende que su energía define la calidad de su vida. Y cuando una mujer vive constantemente rodeada de negatividad, críticas y caos emocional, poco a poco empieza a apagarse por dentro. Pero cuando protege su paz, algo cambia profundamente. Recupera claridad mental, recupera tranquilidad emocional, recupera fuerza, empieza a sentirse más ligera, más libre, más conectada consigo misma, y entonces descubre algo poderoso: la paz interior vale más que cualquier relación que robe su estabilidad emocional. Hay un momento en la vida donde entiendes que no necesitas demostrarle nada a nadie, que no tienes que seguir tolerando ambientes donde te sientes pequeña, que no tienes que apagar tu esencia para que otros se sientan cómodos contigo. Y esa comprensión transforma completamente tu energía. Porque una mujer que se respeta deja de mendigar espacios donde claramente no es valorada. Se retira en silencio, sin escándalos, sin necesidad de venganza, sin intentar convencer a nadie de su valor. Simplemente se aleja y protege su alma. Y eso requiere muchísima fortaleza emocional, porque no siempre es fácil alejarte de personas que amas. No siempre es sencillo poner límites cuando temes decepcionar. No siempre es cómodo elegirte a ti misma después de años acostumbrada a elegir a todos, menos a ti. Pero la mujer estoica entiende que su paz mental no es negociable, que su energía es sagrada, y que una mujer que aprende a proteger su tranquilidad emocional se vuelve extremadamente poderosa, porque deja de depender del caos externo para sentirse bien, porque ya no entrega su equilibrio a cualquier persona,
porque finalmente comprende que cuidar de sí misma también es una forma profunda de amor. 4. Tu soledad puede convertirse en tu mayor poder. Muchas personas le tienen miedo a estar solas, y aunque pocas lo admiten, ese miedo termina llevándolas a quedarse en lugares que lastiman su paz. Relaciones vacías donde ya no existe amor verdadero, pero sí costumbre. Amistades falsas donde tienen que fingir constantemente para ser aceptadas. Conversaciones que cansan el alma. Vínculos que solo generan ansiedad, inseguridad y desgaste emocional. Porque para muchas personas, la idea de quedarse solas parece más dolorosa que seguir soportando aquello que lentamente las destruye por dentro. Y así, poco a poco, comienzan a conformarse con migajas emocionales. Aceptan menos de lo que merecen. Se acostumbran a silencios incómodos, a afectos a medias, a relaciones donde siempre sienten que tienen que luchar para no ser abandonadas. Pero la mujer estoica descubre algo que transforma completamente su vida. La soledad no siempre es un castigo. A veces es el espacio donde finalmente puedes volver a encontrarte contigo misma. Porque hay una diferencia enorme entre estar sola y sentirse vacía. Y muchas mujeres, aunque estén rodeadas de personas, se sienten profundamente solas porque hace mucho tiempo dejaron de escucharse a sí mismas. Se perdieron intentando ser suficientes para otros. Se desconectaron de sus emociones por miedo a sentirse vulnerables. Vivieron tanto tiempo buscando amor afuera que olvidaron construir amor dentro de sí mismas. Entonces llega la soledad. Y al principio duele. Duele el silencio. Duelen las ausencias. Duele no tener a quien correr cuando llega un día difícil. Duele mirar alrededor y sentir que ciertas personas ya no están. Porque la soledad, cuando recién aparece, suele confrontarte con heridas que llevabas evitando durante años. Pero la mujer estoica no huye de ese proceso. Aunque le cuesta, decide quedarse consigo misma. Decide atravesar el silencio en lugar de llenarlo desesperadamente con relaciones vacías. Y es justamente ahí donde comienza su verdadera transformación. Porque en la soledad empieza a escucharse de nuevo. Empieza a notar cuánto tiempo llevaba ignorando sus propias necesidades emocionales. Empieza a entender cuántas veces se abandonó por intentar sostener a otros. Y poco a poco, en medio de esa calma incómoda, comienza a reconstruir la relación más importante de toda su vida, la relación consigo misma. Hay algo profundamente poderoso en una mujer que aprende a disfrutar de su propia compañía, porque deja de necesitar ruido constante para escapar de sus pensamientos. Aprende a sentarse consigo misma sin sentir ansiedad. Aprende a cuidar de su mente, de su corazón y de su paz interior. Empieza a descubrir cosas de sí misma que había olvidado. Sus sueños, sus límites, su verdadera esencia. Y entonces comprende algo que cambia completamente su manera de amar. Nadie puede completar a una mujer que ya aprendió a sentirse completa por sí misma. Muchas mujeres pasan años creyendo que necesitan a alguien para sentirse valiosas. Creen que una relación les dará la seguridad que todavía no encuentran dentro de sí mismas. Y por eso soportan tanto, porque confunden compañía con amor, confunden atención con conexión, confunden miedo a la soledad con necesidad emocional. Pero cuando una mujer aprende a estar sola sin sentirse rota, deja de aceptar relaciones solo para llenar vacíos. Ya no se aferra desesperadamente a quien le da migajas emocionales. Ya no tolera indiferencia solo por miedo al abandono. Ya no se conforma con menos de lo que merece, porque descubre que la paz que siente estando sola vale muchísimo más que la ansiedad de estar con alguien que constantemente la hace sufrir. Y esa comprensión le devuelve poder. La mujer estoica entiende que la soledad también puede ser un acto de sanación,
porque lejos del ruido externo empieza a recuperar energía, empieza a pensar con claridad, empieza a darse el amor que llevaba tanto tiempo esperando recibir de otros. Y aunque muchas veces el mundo intenta hacerle creer que estar sola significa fracasar, ella comienza a ver la soledad desde otro lugar. Ya no como abandono, ya no como rechazo, sino como libertad. Libertad de no depender emocionalmente de nadie para sentirse suficiente. Libertad de elegir vínculos sanos en lugar de relaciones nacidas desde la necesidad. Libertad de construir una vida que no dependa de la presencia de alguien más para tener sentido. Y sí, hay noches difíciles. Hay momentos donde todavía extrañas ciertas compañías. Hay días donde el silencio pesa más de lo normal, porque sanar no significa dejar de sentir. Pero incluso en esos momentos, la mujer estoica aprende algo valioso. Su tranquilidad ya no puede ser negociada por miedo a quedarse sola, porque finalmente entiende que muchas veces la peor soledad no es estar sin compañía. La peor soledad es estar con personas que te hacen sentir invisible, estar en relaciones donde no puedes ser tú misma, estar rodeada de gente y aún así sentirte emocionalmente vacía. Y cuando una mujer comprende eso, deja de correr desesperadamente detrás de cualquier vínculo, se vuelve más selectiva, más consciente, más cuidadosa con su corazón, aprende a elegir personas que aporten paz y no caos, porque ya descubrió que la soledad bien vivida puede ser infinitamente más saludable que una compañía equivocada. Hay un momento muy poderoso en el proceso de una mujer donde deja de buscar desesperadamente ser elegida y comienza, por primera vez, a elegirse a sí misma. Ahí cambia todo, porque ya no necesita aprobación constante para sentirse importante, ya no vive aterrada de que alguien se vaya, ya no pierde su identidad intentando agradar. Empieza a caminar con más seguridad porque sabe que, incluso si el mundo entero se aleja, todavía se tiene a sí misma. Y esa es una fuerza que nadie puede quitarle. Porque cuando aprendes a disfrutar tu propia compañía, el amor deja de ser necesidad y se convierte en elección. Ya no amas desde el vacío, amas desde la plenitud. Ya no buscas que alguien te rescate emocionalmente, porque aprendiste a sostenerte sola, y eso convierte tu energía en algo profundamente poderoso. La mujer estoica deja de perseguir desesperadamente atención, deja de mendigar afecto, deja de conformarse con migajas emocionales solo para no sentirse sola, porque finalmente entendió algo que transforma por completo su autoestima. Ya estaba completa desde el principio. No necesitaba que alguien viniera a darle valor. No necesitaba que alguien la validara para sentirse suficiente. Solo necesitaba reencontrarse consigo misma. Y cuando una mujer logra eso, nace una autoestima indestructible. Una autoestima que no depende de mensajes, de relaciones, ni de aprobación externa. Una autoestima construida desde la paz, desde la conciencia y desde el profundo amor propio que nace cuando una mujer aprende a convertirse en su propio hogar. 5. Construye una luz que dependa solo de ti. La vida siempre tendrá momentos difíciles. Siempre existirán días donde sentirás que todo pesa demasiado. Días donde las críticas parecen más fuertes que tu propia voz interior. Días donde algunas personas intentarán minimizarte, hacerte sentir insuficiente o apagar lentamente la confianza que tanto te costó construir. Porque no importa cuánto crezcas, cuánto sanes o cuánto trabajes en ti misma, el mundo nunca dejará completamente de ponerte a prueba. Habrá personas que proyectarán sus inseguridades sobre ti. Personas incómodas con tu brillo, con tu paz o con la manera en que empiezas a priorizarte. Habrá momentos donde sentirás cansancio emocional, donde querrás rendirte, donde volverás a dudar de ti misma por un instante, porque sanar
no significa convertirte en alguien invulnerable. Significa aprender a no destruirte cada vez que la vida se vuelve difícil. Y ahí es donde nace el verdadero poder de la mujer estoica, no en tener una vida perfecta, no en aparentar fortaleza todo el tiempo, sino en mantenerse firme incluso cuando el mundo intenta apagarla. Porque llega un momento donde entiendes algo profundamente importante. No puedes controlar lo que otros dicen de ti, pero sí puedes decidir cuánto permites que eso afecte tu paz interior. Y cuando una mujer deja de entregar su identidad a la opinión ajena, algo cambia completamente dentro de ella. Ya no vive desesperada intentando agradar. Ya no necesita demostrar constantemente cuánto vale. Ya no permite que una crítica destruya todo el amor propio que tanto le costó construir, porque finalmente comprende que su luz no puede depender de la aprobación externa. Tu luz crece cuando trabajas en ti, cuando comienzas a sanar heridas que llevabas ignorando durante años, cuando aprendes a hablarte con más amor y menos crueldad, cuando dejas de castigarte por no ser perfecta, cuando entiendes que mereces el mismo cariño que entregas a los demás. Porque muchas mujeres viven exigiéndose demasiado mientras olvidan cuidar de sí mismas. Son fuertes para todos, menos para su propio corazón. Se convierten en apoyo emocional de todo el mundo, mientras internamente están agotadas. Y en medio de ese desgaste silencioso, poco a poco, empiezan a apagarse. Pero la mujer estoica decide detener ese ciclo. Comienza a cuidar su mente. Cuida lo que escucha, lo que consume, lo que permite entrar en su vida. Aprende a proteger su energía emocional. Entiende que su paz mental merece ser tratada como algo sagrado. Y aunque el proceso no siempre es fácil, empieza a construir una relación más sana consigo misma. Porque descubre que la verdadera autoestima no nace de verse perfecta frente al espejo. Nace de aprender a no abandonarse emocionalmente. Nace de sostenerse incluso en sus días más oscuros. Nace de tratarse con respeto aun cuando todavía está sanando. Y mientras más trabaja en sí misma, más fuerte se vuelve su luz interior. Ya no una luz basada en atención externa, sino una luz nacida desde la conciencia, desde la calma y desde el profundo amor propio. Hay una diferencia enorme entre una mujer que busca desesperadamente ser amada y una mujer que ya aprendió a convertirse en amor. La primera vive esperando que alguien venga a salvarla emocionalmente. La segunda entiende que su paz comienza dentro de ella. Y eso transforma completamente su energía. Porque cuando una mujer deja de perseguir amor afuera y empieza a construir amor dentro de sí misma, deja de conformarse con migajas emocionales, deja de tolerar relaciones que solo le generan ansiedad, deja de disminuirse para encajar, empieza a caminar diferente, más tranquila, más segura, más consciente de su valor. Y aunque muchas veces el mundo intenta hacerle creer que necesita validación constante para sentirse importante, ella ya no cae en esa trampa, porque finalmente entendió que una mujer conectada consigo misma transmite algo imposible de ignorar: paz, dignidad y fortaleza. La mujer estoica no necesita demostrar nada, no necesita hablar demasiado de su valor porque su presencia lo transmite por sí sola. Hay una serenidad especial en una mujer que ya dejó de luchar desesperadamente por ser aceptada. Una calma que nace cuando ya no depende emocionalmente de la opinión de los demás. Y esa calma se nota. Se nota en la manera en que pone límites sin culpa. Se nota en cómo deja de reaccionar a cada provocación. Se nota en cómo deja ir lo que le roba paz. Se nota en cómo empieza a elegirse a sí misma, incluso cuando antes habría elegido quedarse en lugares que la destruían emocionalmente. Porque una mujer verdaderamente fuerte no es la que nunca llora ni la que aparenta perfección. La mujer verdaderamente fuerte es aquella que sigue adelante sin traicionar su esencia,
aquella que, incluso después de todo lo vivido, sigue teniendo la valentía de sanar, de crecer y de creer en sí misma. Y sí, habrá momentos donde sentirás que vuelves a caer. Habrá días donde el cansancio emocional regrese. Habrá heridas que todavía dolerán algunas noches. Pero eso no significa que estés retrocediendo. Significa que sigues siendo humana. Y aún así, incluso en medio de esas batallas internas, tu luz puede seguir creciendo. Porque la verdadera fortaleza no consiste en no sentir dolor. Consiste en no permitir que el dolor destruya quien eres. La mujer estoica entiende que la vida siempre tendrá tormentas, pero también sabe que ninguna tormenta puede apagar a una mujer que aprendió a sostenerse desde dentro. Y ahí está su verdadero poder. En permanecer firme incluso cuando todo alrededor se vuelve incierto. En seguir caminando con dignidad aun cuando otros intentan minimizarla. En no perder su esencia por culpa de las heridas del pasado. En construir una autoestima tan fuerte que ya no depende de aplausos, de atención ni de validación constante, porque cuando una mujer trabaja profundamente en sí misma, desarrolla una luz que nadie puede controlar, una luz que no desaparece porque alguien la rechace, una luz que no se rompe porque el mundo sea cruel algunas veces, una luz que permanece viva incluso en los momentos más difíciles. Y esa es la clase de fuerza que transforma completamente una vida. La fuerza de una mujer que finalmente entendió que su valor jamás dependió de los demás, que su paz vale más que cualquier aprobación temporal, y que cuando una mujer se conecta verdaderamente consigo misma, se convierte en alguien imposible de apagar. Con esto concluimos. Pero tal vez hoy necesitabas escuchar esto. No naciste para vivir apagada. No naciste para perseguir amor donde tienes que rogar atención. No naciste para sentirte insuficiente cada vez que alguien no sabe valorar tu corazón. Viniste a esta vida para convertirte en una mujer fuerte emocionalmente, consciente de su valor y profundamente conectada con su esencia. Y aunque durante mucho tiempo hayas dudado de ti misma, aunque hayas pasado noches sintiéndote rota, cansada o perdida, todavía existe dentro de ti una fuerza capaz de reconstruirte, porque la vida va a ponerte pruebas. Habrá personas que intentarán minimizarte, apagar tu brillo o hacerte sentir pequeña para sentirse más grandes. Habrá momentos donde el dolor tocará tu vida de formas que jamás imaginaste. Pero nunca olvides esto. Las mujeres más poderosas no son las que jamás sufrieron, son aquellas que, aún después de todo lo vivido, decidieron seguir adelante sin perder la bondad de su corazón. Mujeres que transformaron heridas en sabiduría, lágrimas en fortaleza, soledad en crecimiento y rechazo en amor propio. El estoicismo femenino no se trata de volverte fría ni distante. Se trata de aprender a proteger tu paz, cuidar tu energía y dejar de depender emocionalmente de aquello que no puedes controlar. Se trata de construir una autoestima tan fuerte que ya no se derrumbe por la opinión de los demás. Una paz tan profunda que nadie pueda manipularla. Y una luz tan auténtica que siga brillando incluso en medio de la oscuridad. Así que, desde hoy, deja de apagarte para que otros se sientan cómodos. Deja de conformarte con migajas emocionales. Deja de abandonar tu esencia por miedo a quedarte sola. Porque una mujer que aprende a elegirse a sí misma se convierte en alguien imposible de destruir. Hazte tan fuerte que nadie pueda apagar lo que eres. Y si este mensaje resonó contigo, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad de mujeres que están aprendiendo a sanar, crecer y convertirse en su versión más poderosa gracias al estoicismo femenino. Muchas gracias y nos vemos en un próximo video.